Y bueno, nos acompaña Ramiro, bueno, entre otras cosas mi hermano, que de alguna manera se ha ido también especializando en esta temática. Y Ramiro ha sido o es profesor de la carrera diplomática, de algunos posgrados en la universidad, actualmente es oficial de programa de la Fundación del Proceso Debido. Ahora vamos a pedirle a Ramiro Orías que haga su ponencia. Luego, los que quieran participar con alguna idea o algunas consultas o opiniones, por el chat, por favor, pedir la palabra, y el tiempo para cada uno es máximo de 2 minutos en cada intervención, para poder alcanzar y poder compensar un poco la pérdida de tiempo inicial por los problemas técnicos. Vamos a ser un poco rigurosos en el cumplimiento de este procedimiento. Ramiro, adelante, por favor, bienvenido. Muchas gracias, un saludo a todos que nos acompañan de este diálogo, de esta sesión. Un placer ver a tantos amigos. Yo quisiera empezar señalando que coincido muchas de las reflexiones ya dichas por don Eduardo Rodríguez, por el embajador Celada, en relación a los aspectos jurídicos de lo que fue el proceso ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, la necesidad de volver en la senda del camino diplomático y de una negociación. Una primera idea que creo que es fundamental y que creo que es el corazón del problema que identificó bien Eduardo, es el tema de la soberanía, ¿no? La discusión de la proyección boliviana hacia el Pacífico en términos de soberanía, hay que interpretarla además desde una perspectiva histórica, donde yo siento que hemos vivido como país un proceso de erosión o de adelgazamiento de esta aspiración boliviana de tener una presencia soberana en el Pacífico, ¿no? En los acuerdos de 1895 se decía que después del plebiscito sobre la posesión de Tacna y Arica, Chile transferiría la totalidad de estos territorios a Bolivia, ¿no? Todo Tacna y Arica era una posibilidad. Luego, en las actas del año 20, ya se habla de la provincia de Arica. En las notas del 50, un corredor al norte de Arica sin compensación territorial. En las actas de Charaña se habla de la franja territorial, pero ya con compensación territorial. En los documentos que inician lo que fue llamado el enfoque fresco en el año 87, se habla que Chile está dispuesto a conocer los planteamientos bolivianos sobre su salida al mar. En el comunicado del año 93 de Brasilia se establece que va a haber un diálogo sobre diferencias específicas pendientes. En el comunicado de Algarve del año 2000 se habla de una agenda sin exclusiones, donde ya no se menciona el tema marítimo. Y luego está la agenda de los 13 puntos, donde se habla vagamente como un punto el tema marítimo, pero ahí hubieron algunas negociaciones que no se saben. Aparentemente en la zona de Iquique se estuvo conversando algo antes de que fracasaran, y que se hablaba de que podía ser una especie de zona franca en favor de Bolivia. Y finalmente la decisión del presidente Piñera, que no hay nada que negociar, que no hay nada pendiente, y que en alguna medida yo creo que eso explica por qué Bolivia buscó esta alternativa de romper esta especie de círculo vicioso, ¿no? Que cíclicamente Bolivia presentaba su demanda marítima o su necesidad de reintegración marítima ante órganos multilaterales, y Chile señalaba, no, este no es un tema multilateral, esto no lo puede tratar la OEA, estamos dispuestos a conversar bilateralmente. Y cuando llegábamos al espacio bilateral, Chile no estaba dispuesto a avanzar en esta negociación, decía que no había nada que conversar, y volvíamos al reclamo multilateral, ¿no? En alguna medida, la demanda ante la Haya rompe ese círculo
vicioso que por años estuvimos transitando, ¿no? La sentencia finalmente estableció que no hay una obligación jurídica de negociar, pero se entiende que esta controversia política sigue pendiente y por lo tanto deben haber los medios políticos, los medios diplomáticos, la negociación por excelencia, la que tiene que ser la vía que permita volver a construir y sentarse en la mesa. Ahora, ¿cómo sentarse en la mesa en un estado de enfrentamiento, de ruptura, como que se dio en el escenario del litigio y posteriormente, ¿no? De hecho, una de las declaraciones de la Cancillería chilena era que iba a esperar un nuevo gobierno en Bolivia porque no había nada que conversar ya con Evo Morales, ¿no? Y aquí creo que en Bolivia también no hemos tenido claridad y hemos hecho una búsqueda, tal vez también con expectativas que no se cumplieron, sobre cómo generar, cómo abordar esta negociación, ¿no? Hemos intentado la negociación bilateral, los foros regionales, sin embargo, existe como la impronta del fracaso, ¿no? Ha habido muchos ensayos, ¿no? En los 90 primero se buscó, por ejemplo, la complementación económica, mejorar los mecanismos de integración comercial, bajo el supuesto de que estos acuerdos económicos nos iban a llevar luego a unos niveles superiores de cooperación política, donde se podría tratar el tema de la salida al mar para Bolivia. Sin embargo, este enfoque creo que fracasó. La integración económica por sí sola no nos llevó al diálogo político necesario. La agenda de los 13 puntos más bien buscaba un enfoque simultáneo, un enfoque más holístico, integral, de conversar todo a la vez, que tampoco prosperó. En ese sentido, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer los bolivianos es ¿qué tenemos que hacer para estar más cerca al objetivo? ¿Qué tenemos que hacer para estar más cerca a las costas del Pacífico? Y aquí yo creo que tiene que haber un enfoque casi casuístico, donde cada aspecto de la agenda bilateral tiene que ser tratada por su mérito y ver dónde hay espacio de estar más cerca al mar, ¿no? Alguna vez yo dije, ¿cómo poner un pie en el mar? ¿No? Mejorar el régimen de tránsito, almacenes, tratar de tener una zona franca en algún puerto, mejorar los sistemas de transporte. Yo creo que es un proceso de largo plazo donde Bolivia tiene que mostrar a los vecinos del Pacífico que no es un elemento intrusivo, un elemento disruptivo en la vecindad peruano-chilena, ¿no? Chile y Perú han terminado de solucionar todos o no todos, pero por lo menos los principales problemas pendientes de su vecindad, han terminado de perfeccionar una serie de acuerdos y parecería ser que Chile y Perú están dispuestos a seguir siendo países que comparten la frontera, ¿no? Entonces Bolivia no puede aparecer como un elemento belicoso que cause unas turbulencias, que cause una sensación de que es un factor de inestabilidad, de inseguridad en el Pacífico Sur, ¿no? Bolivia tiene que ir dando unas muestras de que es un socio confiable, es un socio en esos términos que establece Eduardo, de un buen vecino, ¿no? Hay diversos autores chilenos ¿no? que hablan de la difícil vecindad, de la vecindad odiosa, ¿no? O que tratan de estigmatizar a que Bolivia tiene este elemento de inestabilidad en la región. En ese sentido, yo creo que el país tiene que asumir las consecuencias de la sentencia de la Corte Internacional de la Justicia. Indudablemente es un hito
hay un antes y hay un después. Y tal vez tomar una decisión que como bolivianos el liderazgo político nunca ha estado decidido a tomar la definición de que a estas alturas del siglo XXI una salida soberana en los términos que pensamos tal vez en los años 50, sin compensación territorial, tal vez ya no es posible, ¿no? Y tal vez ese costo político que nadie lo asumió, es más fácil asumirlo ahora que la máxima institución de justicia internacional lo ha dicho, la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Ya no es un boliviano que tiene que decir que seguramente va a recibir una gran crítica pública, sino hay una sentencia que es obligatoria para los dos países y por lo tanto Bolivia tiene que, a partir de ese presupuesto de que no hay una obligación jurídica de negociar una salida con, además una negociación con resultado, tiene que generar un proceso de reflexión, de preparación y hacer esto que estamos haciendo hoy. Yo creo que 2 años después de la sentencia nos faltó hacer un poco el duelo, nos faltó un poco hacer la autocrítica, nos faltó la rendición de cuentas y la discusión en el país sobre qué pasó y cómo vamos a abordar la relación con Chile hacia el futuro. Y paradójicamente Chile, que es el país que salió airoso en la contienda judicial, lo estaba haciendo, ¿no? Hemos sabido que después de la sentencia se ha conformado un grupo de reflexión multidisciplinario con académicos, que han generado un documento que yo no lo conozco, pero que da algunas recomendaciones a la Cancillería chilena sobre cómo continuar la relación en Bolivia. Académicos chilenos se han contactado conmigo para ver si podíamos empezar un diálogo entre académicos, entre profesores de temas internacionales. Hay un interés en Chile de cómo enfrentar la relación con Bolivia, porque ellos también están conscientes de que la sentencia resolvió jurídicamente las pretensiones bolivianas, pero políticamente el problema persiste y en algún momento habrá que sentarse y seguir conversando y seguir dialogando. Yo recuerdo el discurso del presidente Morales del 6 de agosto del año 2018, poco antes de la sentencia de La Haya, donde en su mensaje a la nación decía, el país está preparado para el post-Haya, pero parece que estábamos preparados para ganar, pero no para perder, ¿no? Yo creo que el país tiene que empezar, además en un momento donde los tiempos políticos creo que están en una situación de asincronía, ¿no? Ambos países están viviendo sus dificultades políticas, de hecho, en 1 o 2 semanas un poco más, creo, va a haber un referéndum constitucional en Chile, se está discutiendo una constituyente, va a haber un cambio constitucional, hay una crisis económica donde podría haber un decrecimiento absoluto en toda la región como efecto de la pandemia, la caída de las materias primas además está asfixiando la economía boliviana, estamos los propios bolivianos en nuestros propios debates políticos, en un momento electoral, de cambio de gobierno, donde no hay certezas de cómo va a ser el nuevo proyecto político que tenga que administrar el país. Yo creo que es un momento de pausa, de reflexión, de hacer cosas como estas, de empezar a intercambiar, de investigar, tal vez Diremar con todo ese acervo debería institucionalizarse como un órgano autónomo del Estado boliviano que promueve estas discusiones, que promueve estudios, que promueve investigaciones, para que así el país esté preparado, esté diseñando una estrategia que permita abordar desde distintas disciplinas, desde distintos intereses, la nueva agenda boliviana, ¿no? Al final, el país, como para cerrar,
el país tiene que construir una estrategia que en el fondo lo ha venido haciendo de manera casi, tal vez no deliberada, no planificada, pero una estrategia de ruptura múltiple del aislamiento geográfico, ¿no? El país ha venido desarrollando distintos acuerdos con los vecinos, Tratado de Cooperación Amazónica, los acuerdos del Plata, la hidrovía, zonas francas en Perú. El país tiene que seguir diversificando sus salidas, evitar esa dependencia de los puertos chilenos, pero no anularla, porque es una dependencia natural a nuestra geografía y nuestra proyección por las 3 cuencas o por los 5 vecinos es tan natural a nuestra naturaleza, a nuestra configuración geográfica, que en esa estrategia, un elemento más de esa estrategia tiene que ser cómo Bolivia va a recuperar esa proyección hacia las aguas del Pacífico. Con eso, muchas gracias.